Hola, ¿qué tal? Vamos a continuar con nuestro estudio de todos los días y vamos a seguir con Deuteronomio, y hoy vamos a ver cómo el pueblo de Israel aprende obediencia y humildad a través de el sufrimiento. Aunque no nos gusta escuchar esta palabra, pero lo vamos a meditar y lo vamos a ver en Deuteronomio capítulo 8 del versículo 1 al 10. Voy a leer primero textualmente lo que dice la palabra de Dios. Cuidarás de poner por obra todo mandamiento que yo les ordeno hoy, para que vivan y sean multiplicados, y entren y posean la tierra que Jehová prometió con juramento a sus padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Tu vestido nunca se envejeció sobre ti, ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Reconoce asimismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole. Porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre, y comerás y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Wow. Mire, yo quiero que vayamos versículo por versículo esta mañana, porque vamos a ver cómo Dios tenía todo planeado para tratar con el corazón del pueblo de Israel. Recordemos que Israel venía de Egipto, venía de ser esclavo durante 400 años, y aun cuando ellos no tenían nada, ellos tenían un corazón endurecido, y aun cuando vieron las maravillas de Dios, les costaba creer todavía en el nombre de Jehová de los ejércitos. En el versículo 1 Dios les dice: cuidarás de poner por obra todo mandamiento. Hemos visto todos estos días cómo en cada capítulo que hemos leído, Dios les dice y les recuerda y les recalca: debes obedecer mis mandamientos, mis estatutos, mis preceptos. Y hay una razón por la que Dios quiere que hagamos eso. Y la razón no es más que para nuestro propio bien. Dios sigue siendo Dios, le obedezcamos o no. Él sigue siendo todopoderoso. El único beneficiado es el hombre mismo. Todos los mandamientos que Dios ha dejado son para bendecirnos a nosotros. Y luego dice: y te acordarás de todo el camino por donde te he traído estos 40 años en el desierto. Y mire, ¿para qué Dios metió al pueblo de Israel al desierto? Había una razón. Aunque parecía ilógico, nadie va, después de venir huyendo de los egipcios, se hubiera ido a meter a un desierto. Tal vez hubiera sido a la montaña o a otro lado. Pero Dios, sus planes son perfectos. Él tiene un plan que, aunque a nuestros ojos no parezca lógico, Dios siempre se va a glorificar. Y dice este versículo que los lleva al desierto, número 1, para afligirlos. Y yo le pregunto, ¿a quién le gusta que lo aflijan? Y en este tiempo tal vez estamos pasando aflicción, y pudiera ser, quiero atreverme a decir esto,
que pudiera ser nuestro desierto, que Dios nos haya metido en este desierto a cada uno en su casa, donde no le vemos ni razón de ser, pero Dios tiene un propósito. Y Él los metió primero para afligirlos. Solo cuando el ser humano, cuando la persona está afligida, es cuando se preocupa por buscar a Dios. Mientras todo está bien, mientras hay en abundancia, a nadie le interesa, a nadie se preocupa. Pero cuando hay aflicción, las cosas cambian. Y Dios metió al pueblo de Israel para afligirlo. Número 2, para probarlo. Y esto nos debe de llamar la atención. La Biblia dice en Hebreos que nuestra fe va a ser probada, como se mete el oro en el fuego. Mire, cada uno de nosotros dice creer en el Señor, y está bien, pero en medio de la aflicción y en medio de la prueba se va a ver de qué está hecha tu fe. Si fue una fe solamente cimentada en la esperanza, o una fe verdaderamente cimentada en la palabra de Dios, no en suposiciones, no una fe en lo que otros dijeran o profetizaran. No, tiene que ser una fe basada en la palabra de Dios. Entonces, los metió al desierto para afligirlos, para probarlos, para saber lo que había en su corazón. Mire, de verdad, es bien claro que el ser humano, bajo aflicción, bajo preocupación, saca lo que hay en su corazón. Y la Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Así que debemos de tener cuidado cuáles son las palabras que estamos hablando en este tiempo que podría ser nuestro desierto. Israel lo tuvo en su momento y ellos murmuraron, criticaron, vea todo lo que hacían y sacaron lo que había en ellos. Hablaron de Moisés, criticaron a Moisés, no creían que Dios estaba con él y Dios tenía que hacer muchas cosas para demostrarles que Él estaba con Moisés. Entonces, Dios lo hace para saber qué había en el corazón de ellos, para saber si ellos iban a guardar sus mandamientos. Yo creo que esto tiene mucha relación como cuando los maestros evalúan a los alumnos. Ellos necesitan hacerles un examen para saber qué tanto conocimiento han retenido en el cerebro y si verdaderamente saben. Esto era lo mismo. Dios estaba haciendo este tipo de examen para saber realmente quiénes estaban con Él. En el Éxodo hubo rebelión. Cuidado, no sea que en todo esto que esté pasando algunos se rebelen contra Dios, pero realmente Dios tiene un propósito. Luego dice el versículo 3 que lo metió al desierto y lo afligió. Otra vez dice para afligirte. Y dice, y te hizo tener hambre. Y aquí yo quiero hacer un paréntesis, porque imagínense, ¿a quién le gusta tener hambre? Y Dios los mete al desierto con ese propósito, para que tuvieran hambre. Y realmente, cuando ellos tienen hambre, ellos tienen sed, Dios glorifica su nombre de una manera extraordinaria. Cuando tienen sed, el Señor le dice a Moisés que le hable a la peña, y Moisés le pega a la peña y sale agua, y ellos toman agua. Cuando tienen hambre, Dios manda el maná del cielo, y ahorita lo vamos a ver más adelante. Entonces, Dios los mete en ese desierto para afligirlos y para que tuvieran hambre, y además dice que Él los sustentó con maná. Yo no recuerdo dónde dice un versículo, pero dice que si Dios hace la llaga, Él también cura esa herida. Él les dio hambre, pero a la vez hizo descender maná del cielo. Vea qué cosa tan importante. El hambre es algo natural y el alimento vino de la parte espiritual. Y entonces dice la palabra, les di comida que no conocías tú ni tus padres la habían comido,
para hacerte saber, vea cuál era el propósito del hambre, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Mire, hermano, amigo, usted que está escuchando este video, si algo debemos de tener claro es que el hombre es un ser espiritual, el hombre es un ser eterno. Dios creó al hombre espíritu, alma y cuerpo. El hombre es un espíritu que tiene un alma y estos dos habitan en un cuerpo. Por lo tanto, a lo que Dios más le preocupa, y le preocupan las tres cosas, porque las tres cosas van a ser redimidas en el día del Señor, pero lo que a Él más le interesa, sería la palabra correcta, es que el hombre se alimente en su espíritu. Hoy necesitamos una fuerza de espíritu para seguir adelante. Entonces, Dios hace esto para que el hombre sepa que no solo de pan va a vivir el hombre. Cuando Jesús fue tentado, Él ayunó 40 días en el desierto. Lógico y obvio que tenía hambre, su cuerpo lo necesitaba. Y el diablo se le apareció y le dijo: di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús citó esta escritura. Él sabía la palabra. Y la palabra de Dios es la espada del Espíritu. Y él se defendió con la palabra. Y le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Y por qué esto? Porque nosotros somos eternos, somos seres espirituales. Tu vestido, dice Dios, durante anduviste en el desierto, nunca se envejeció sobre ti. Y a mí me llamó la atención esto. Esto es un milagro. Mire, ellos vivían de milagro en milagro, literalmente. Yo no creo que hayan sacado una maleta de ropa, no les dio ni tiempo. Y aun cuando lo hubiesen hecho, esa ropa no envejeció, dice, durante los 40 años. Ni el pie se te ha hinchado en estos 40 años. Caminaron a más no poder. No tenían tenis de los que nosotros usamos ahorita de marca. No tenían zapatos cómodos. Tenían unas sandalias y con eso salieron al desierto. Verso 5. Reconoce a sí mismo en tu corazón. Mire dónde empieza el reconocimiento. Es en nuestro corazón, no a nivel de la mente. Es en el corazón. Dios siempre nos está pidiendo el corazón. Hijo mío, dame tu corazón, dice Dios. De toda cosa guardada, guarda tu corazón. Es el corazón el que juega el papel más importante. Reconoce a sí mismo en tu corazón que como castiga el hombre a su hijo, así Jehová tu Dios te castiga. Miren, a muchos no les gusta que digamos que Dios castiga, pero lo dice la palabra, que así como el padre castiga a un hijo, así Dios castiga también. ¿Por qué? Porque Dios, dice la Escritura, al que ama castiga y al que tiene por hijo corrige. Y eso es parte del amor de Dios, la disciplina es parte del amor de Dios. Y si Dios metió al pueblo de Israel para disciplinarlo, para cambiarle la mentalidad, para cambiarle su corazón, y si todo lo que está pasando ahorita es con el propósito fundamental de que cambiemos nuestra mentalidad, de que seamos otros, de que valoremos las cosas, de que verdaderamente durante todo este tiempo que habíamos estado fuera, no valoramos aún las cosas más insignificantes. Y hoy queremos salir, queremos ver a las personas, queremos tocarlos, queremos abrazarlos. Déjeme decirle que hoy salí a comprar a un lugar, al supermercado, y realmente me dio tristeza. Literalmente me dio tristeza. Porque pareciera que estuviéramos viviendo una película. Unos cuantos nada más, retirados, había que pagar a cierta distancia, con desconfianza que alguien se acerque, y realmente es triste. Pero bueno, creo que la palabra de Dios se cumple cuando Dios nos manda que reconozcamos en nuestro corazón que hemos tenido tanto y no nos habíamos dado cuenta y no lo valorábamos. Que como castiga el hombre a su hijo, mire, un padre que ama a su hijo
lo va a castigar si el hijo se porta mal. Y el castigo viene siempre para corregir un error. Nadie castiga a su hijo solo porque le dan ganas, porque se le antojó. Dios no es así. Creo que Dios, si este es un castigo de Dios, creo que nos los merecíamos y Dios ya se había tardado. Estoy hablando a nivel del mundo entero. El mundo entero le dio la espalda a Dios. Y muchos cristianos también. Solo vemos a Dios como perdóneme lo que voy a decir, como el genio de la lámpara maravillosa, solo para pedirle cosas, para que nos conceda los deseos. Dios no es eso. Dios es soberano, es todopoderoso, es grande, es eterno, es 3 veces santo. Él es el creador y nosotros las criaturas. ¿Qué parte no hemos entendido? Verso 6 dice: guardarás pues los mandamientos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y temiéndole, porque Jehová tu Dios te introducirá en la buena tierra. Y aquí viene la tierra prometida. Mire, no hay tierra prometida, no hay bendiciones si primero no hay desierto, si primero no hay prueba, si primero no hay aflicción, si primero no hay hambre. No hubo resurrección si primero no hubo muerte. Y no hubo muerte si primero no hubo castigo. A Jesús lo castigaron primero, lo deshicieron, dice la Escritura, y después lo mataron, y luego lo enterraron, y luego Dios lo resucitó. Y no pudo haber resurrección sin antes haber sucedido los pasos anteriores. Esto es lo mismo en nuestra vida espiritual. Dios tiene una tierra prometida, y esa tierra prometida que Él tiene para nosotros se llama la Nueva Jerusalén, se llama el cielo, se llama la gloria. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que Él iba a preparar un lugar para nosotros y que donde Él estaba íbamos a estar nosotros. Voy pues, dijo, a preparar un lugar, a la casa del Padre. Él fue al Padre, Él está ya sentado a la diestra del Padre, coronado de gloria. Dios quiere bendecirnos y Dios quiere llevarnos a esa tierra de bendición, y Él nos va a llevar. Y dice, nos va a introducir en la buena tierra, tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y de manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, de vides, higueras y granados, tierra de olivos, de aceite y de miel, tierra en la cual, escuche lo que Dios dice, no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella, tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre. Y comerás, dice Dios, y te saciarás, y bendecirás a Jehová tu Dios por la buena tierra que te habrá dado. Dios nos ha prometido todo esto, y vamos a comer en abundancia y no va a haber escasez. Aún en medio de todo este tiempo que nosotros estamos viviendo, yo creo y estoy convencido que no ha habido falta de pan en los hogares, que hemos comido y hemos bebido de verdad hasta saciarnos, y creo que hasta de más, y vemos cómo la bendición de Dios llega. Y así como Elías, Dios mandaba a los cuervos, así también Dios va a mandar sus cuervos. El entrenamiento espiritual implica necesariamente sufrir aflicción. Escuche lo que dice el tiempo con Dios. El entrenamiento espiritual implica necesariamente sufrir la aflicción. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Bernea. Sin embargo, Dios los mantuvo errantes en el desierto por 40 años debido a su desobediencia y rebelión. Vea, ¿por qué razón Dios
Lo que ellos iban a hacer en un mes, 2 meses, lo hicieron en 40 años, porque fueron desobedientes y rebeldes. La aflicción y la pobreza en el desierto les enseñaría a ser humildes y obedientes. Si algo nos falta, y a la mayoría del mundo, es humildad y obediencia a la palabra de Dios. Debido a su condición de esclavos en Egipto, Israel estaba habituado a presentar pretextos y a hacer las cosas por obligación. ¿Cuántos de nosotros no hemos buscado pretextos o no buscábamos pretextos y hacíamos las cosas por obligación? Íbamos de mala gana a la iglesia, al culto, hacíamos de mala gana las cosas que Dios nos demandaba. Pero durante su estadía en el desierto, aprendieron a mirar y a depender solo de Dios y a vivir por su palabra. No debemos valernos de nuestras fuerzas o sabiduría, sino de la palabra de Dios. Tenemos que confiar en Dios. La Biblia dice: maldito el hombre que confía en el hombre, pero bienaventurado el hombre en cuya confianza está puesta en Dios. En toda situación debemos ser humildes y tomar la palabra de Dios como el parámetro de nuestra vida. Entonces Dios estará con nosotros, supliendo todas nuestras necesidades. Las preguntas de reflexión: ¿por qué Dios habrá hecho andar errante a Israel por 40 años en el desierto? Pues la respuesta es simple: para enseñarles a ser humildes y obedientes. ¿Con qué disposición debo afrontar las aflicciones? Pues con humildad, dependiendo de Dios, obedeciendo su palabra. Canaán era una tierra hermosa donde fluye leche y miel. A diferencia del desierto por donde Israel anduvo errante por 40 años, la tierra prometida es tierra de arroyos, de aguas, de fuentes y manantiales que brotan en vegas y montes, tierra de trigo y cebada, abundante en sus frutos y con muchos recursos naturales. Moisés anuncia gran abundancia en Canaán, desde donde puede ver la tierra, y les advierte de no olvidarse de su estadía en el desierto. Como un padre que amonesta a su hijo, así ha reprendido Dios al pueblo escogido. En tiempos de abundancia y riquezas es cuando más debemos temer a Dios, alabarle y obedecer a su palabra, reconociendo que de Él proceden todas las bendiciones. Pregunta: ¿qué es lo que debe recordar Israel en la tierra de Canaán en tiempos de abundancia? Debe recordar que Dios lo sacó de Egipto y lo hizo pasar por el desierto para probar qué había en su corazón. ¿Cuál es el secreto para disfrutar por mucho tiempo de la abundancia y de las bendiciones permitidas por Dios? Temer a Dios, alabarlo y obedecer su palabra en todo tiempo. La oración que hoy haremos es la siguiente: amado Jesús, te doy las gracias por todo el tiempo que he pasado por el desierto, quizás sufriendo hambre y escasez. Hoy entiendo que me ha servido como escuela, porque me ha enseñado a humillarme ante tu presencia. En cada dificultad de la vida recordaré el cuidado y la protección que me has dado en el desierto y te obedeceré con fe. El ensayo de hoy es el siguiente: el mandamiento es para nosotros, se titula. Uno de los secretos para vivir con sabiduría es ser conscientes de nuestras intenciones. Si cuidamos la esencia y el deseo verdadero detrás de las acciones, los beneficios de hacer el bien volverán a nosotros. Los problemas de la vida se complican aún más cuando no podemos lograr esto correctamente, sobre todo cuando no prestamos atención a los mandamientos que Dios nos ordenó obedecer. Muchos piensan que estos vienen de un ser que no es bueno ni misericordioso, sino de un anciano lleno de rencor y envidia. Esto se debe a que no hemos logrado entender que esas ordenanzas las estableció para nuestro propio bien y no para su bienestar o egoísmo. Por eso, si cumplimos con los mandamientos, recibiremos todas las bendiciones que estos conllevan. Nadie considera amenazante la cálida voz de una madre o de un padre cuando éste llama a su hijo. De la misma manera, cuando Dios nos pide que obedezcamos sus mandamientos,
no lo hace como lo haría un viejo caprichoso, sino como lo hace un Padre lleno de amor y misericordia. Cuando Dios nos llama para darnos algo, todo lo que tenemos que hacer es ir corriendo a sus brazos. Recordemos que sus mandamientos y normas no son para Él, sino para nosotros, y que vienen de su deseo de querer darnos lo mejor. Hemos terminado y yo quiero terminar haciendo una oración, como siempre, para que Dios nos fortalezca a cada uno en nuestra fe, que no desmayemos, que no temamos y que oremos unos por otros. La palabra de Dios nos enseña que debemos orar los unos por los otros, y más hoy debemos orar por las personas que están en los hospitales, que están luchando contra esta enfermedad, contra esta pandemia. Y no solo ellos, los médicos, las enfermeras, los de intendencia, los policías que están cuidando, todos los que están laborando en los hospitales, en el sector salud, nuestros gobernantes y todo lo que nosotros no podemos ver, pero que está ahí presente y está poniéndose en riesgo también. Pero de algo estamos seguros: Dios es todopoderoso y los va a guardar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la meditación de tu palabra. Gracias, Señor, porque eres bueno, misericordioso, y porque tu palabra nos enseña, Señor, todo lo que tú haces solamente para que nosotros podamos desarrollar el carácter de Cristo. Él también sufrió, Él también fue afligido, Él también padeció, pero Señor, tú siempre estuviste con Él, hasta el último momento. Yo te ruego, Señor, que estés con cada familia, que no falte la provisión necesaria, principalmente la provisión de tu palabra. Que cada familia levante un altar, Señor, que cada persona, desde el más grande hasta el más pequeño y hasta el anciano, Señor, mediten en tu palabra. Te ruego, Padre, que tú guardes la vida de todos los que están, Señor, en los hospitales, que ninguno muera, Señor, que la sangre de Jesucristo, derramada en la cruz del Calvario por nuestras enfermedades, sigue vigente y sea derramada, Señor, en cada cuerpo. Te pedimos también que esa sangre tuya, precioso Señor, proteja a los médicos, a las enfermeras, a los asistentes, a los intendentes, a todos los que trabajan en los hospitales, a las personas que aún, Señor, salen a trabajar en las calles. Señor, trae conciencia al espíritu de cada uno. Te ruego, Padre, en el nombre todopoderoso de Jesús, que en medio de toda esta oscuridad, tu palabra dice que hemos de resplandecer como luminaria, Señor, en el cielo. Tú eres la luz del mundo y dijiste que la iglesia era la luz del mundo. Señor, gracias. Te pido que bendigas a cada uno, Señor, de los que van a escuchar esta meditación de tu palabra, y guárdanos. Que el ángel de Jehová, Señor, acampe alrededor de cada persona y la defienda. En el nombre todopoderoso de Jesucristo, quien vive y reina por los siglos de los siglos, te lo pedimos, Señor. Amén. Amén. Dios les bendiga.